Salmo 143. Amén. Oh Jehová, oye mi oración y escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia dispararás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu sierva. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de alabo tu nombre, alabo por tu tu nombre, fidelidad conmigo, tu fidelidad y porque me has mantenido y porque me has en el mantenido camino de la verdad. en el camino Hoy de la te verdad. pido perdón Te pido perdón cuando no escucho tu voz cuando no escucho y tu hago mi voluntad, y hago mi voluntad. porque por tu nombre, oh Jehová, Porque por tu tú me nombre, oh vivificas, Jehová, tú me vivificas. por tu justicia, Por tu justicia, la justicia que puso mi Señor Jesucristo la justicia que puso mi Señor Jesucristo al ser clavado en la al cruz, ser clavado en la cruz, y es mi abogado y es mi abogado delante de mi Padre, delante de mi Padre, para que me defienda para que me defienda y siempre y siempre me guíe me guíe a toda la verdad. a toda la verdad. Despierta en mí cada día Despierta en mí cada el día deseo de el obedecerte deseo de y obedecer dame el poder y dame el poder para hacerlo. para hacerlo. Fortalécete en mi debilidad En mi debilidad. y enséñame Y enséñame cada día a amar tu voluntad, amar tu voluntad, porque siempre hay bendición. hay bendición. Te doy gracias en el nombre del Señor En el Jesucristo. nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, porque todos los adversarios de nuestra alma están en la cruz. Tú los venciste, Señor, y nos has hecho verdaderamente libres por tu nombre y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 8. Les digo Nehemías está. qué versículo vamos a leer. Nehemías está para atrás. Nehemías 8. Sí, Nehemías está para atrás. Y procuraremos con la ayuda de Dios hacer un empalme con un tema que iniciamos el martes pasado. Yo sé que todos no estuvieron aquí ese martes, Más. sin embargo vamos a hacer una mirada un poco 578. con retrovisor para ponernos al día con lo que estábamos hablando, porque pienso que de Dios, después de ese martes, tuve acceso a otra información, o no información, a palabra también de Dios a cargo de otro siervo, que pienso que va a alimentar y, por qué no decir, complementar aquello de lo que hablamos el martes. Si ustedes recuerdan, el martes estábamos hablando a propósito de qué, de fortalezas. ¿Ok? Fortalezas. Virtudes cardinales. Y lo miramos como una especie, como si fuera una moneda con dos caras. La primera cara hablaba de lo que significa la palabra fortaleza desde el punto de vista de Dios. Y la segunda cara hablaba de fortalezas que no eran precisamente de Dios. Eso nos llevó a considerar, bíblicamente encontramos que Daniel 11 hablaba, por ejemplo, de que había un Dios de fortalezas, pero ese Dios lo identificamos con D minúscula. Era un Dios al que esos pueblos servían y que se encargaba de generar fortalezas.
indagamos un poco sobre el tema de qué era una fortaleza y cómo estaba diseñada y cómo fue construida, qué se hizo alrededor de ella. Y encontramos que las fortalezas son diseñadas para que sean, número uno, indestructibles, inexpugnables y que puedan repeler cualquier intento de ataque del enemigo. ¿Recuerdan eso, cierto? Hablábamos también de que por ese mismo diseño, inclusive desde la arquitectura que tienen estas fortalezas, una vez están establecidas, son difícilmente erradicables. Porque el propósito con que la construyeron fue, ¿cierto?, para que aguantaran. Entonces no es lo mismo que Dios sea nuestra fortaleza a que nosotros tengamos fortalezas. Y estuvimos por allá en 2 Corintios, capítulo 10, donde la Escritura nos dice que nosotros tenemos que llevar cautivo delante de Dios todo pensamiento y que eso nos va a ayudar a derribar todo argumento y toda fortaleza. Hablamos también, por ese diseño de la estructura de la fortaleza, que así como existe, según la Escritura, un Dios de fortalezas, ese Dios ha establecido que las fortalezas no se caigan fácilmente. Y hablábamos no de necesariamente visionarnos como si estuviéramos poseídos, porque los cristianos que somos templo de Dios sabemos de que eso no toma lugar en nosotros. Sin embargo, sí hablábamos a propósito del carácter y cómo muchas o algunas facetas de nuestro carácter han sido enquilosadas dentro de nosotros y se han parapetado como si hubiesen sido diseñadas alrededor de un fuerte, una fortaleza, y que no fácilmente van a salir de nosotros, no quieren salir de nosotros, porque están diseñadas para repeler el ataque del enemigo. Y en este caso, ¿cuál sería el enemigo del carácter almático o del carácter egocéntrico que tenemos nosotros? ¿Quién sería el enemigo abierto y manifiesto de esta característica? El enemigo. Oh, el enemigo. El enemigo es Satanás. Exacto, si yo estoy hablando de mi carne, yo estoy hablando de mi alma y con mi mente y mis pensamientos, y soy yo, y ese es mi argumento y esa es mi fortaleza, ¿ok? ¿Quién sería mi enemigo? Yo mismo. El Espíritu Santo que está dentro de mí, por fuera de mí, mi espíritu que tiene comunión directa con el Espíritu Santo, porque van a reñir contra lo que yo he establecido como mi criterio y mi actitud de vida, ¿cierto? Hablamos también de fortalezas como filosofías, conocimientos que creemos de la psicología, que nos enseñaron los familiares, los abuelos, los papás. Es que mi papá decía que esto es así y así es. Y vamos a buscarlo en la palabra y no lo encontramos. Todo lo que nosotros creemos, que por lo cual vivimos, nos movemos y sentimos, pensamos y hablamos, tiene que ser pasado por la palabra de Dios. No yo voy a ajustar la palabra a ese pensamiento, a esa idea, para yo acomodarlo y sentirme bien. Es que a lo que Dios llama malo, yo tengo que decirle malo. Y a lo que Dios llama bueno, yo tengo que decirle bueno. Esas fortalezas se van haciendo porque van tomando lugar, porque yo las pienso, porque las creo, luego las hablo y se vuelven una parte de mí. Importante también retomar el hecho que describíamos, o más bien citábamos algunas definiciones de fortaleza, ¿cierto? Y por eso Alfonsito la mencionaba ahora. Encontramos que se considera la tercera virtud cardinal. Y ese día decimos, ¿qué es eso? Pues el norte, el sur y el oriente y el occidente, ¿no? Porque forma parte de la estructura y la visión católica de 4 verdades supremamente fundamentales. Y en este caso hablan de la fortaleza. Pero no estábamos, por supuesto, mencionando la fortaleza desde ese ámbito. Hablábamos también de que en algún momento David llegó y tomó posesión y encontró oposición de quienes en ese momento se encontraban fortalecidos por parte de los otros dioses.
y por supuesto no estaban para nada dispuestos a decirle, ay, sí, venga David, conquístenos, échenos y acábenos y mátenos. Como sucede exactamente en nuestra alma y en nuestra mente. Nuestro carácter, cuando está siendo tocado, tratado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, no nos creamos el cuento de que nosotros somos tan dóciles, tan dóciles, tan dóciles, que a la primera vez que nos demos cuenta que tenemos que cambiar algo en nuestro carácter, vamos a decir, ay sí, ay, tan lindo, ya, qué bueno, ya cambié. Eso es lo que hiciéramos todos, pero no es lo que en realidad toma lugar. Y O sea que acabas de decir algo que me pone a reflexionar y me dices, estás diciendo que la fortaleza, ¿quién es el enemigo? Nuestro propio espíritu. O sea, el espíritu del ser humano ok, contra el espíritu de Dios. ok, bueno, ¿Sí? vamos a retomar. Dios lo dice. Lo que pasa es que, miren que vale la pena retomar esto. Porque en un principio se planteábamos del enemigo y casi que la respuesta inmediata fue pensar en el diablo. Claro, porque el diablo es el enemigo, claro, Sí, esa Es es la uno- lógica. Es uno mismo. Es la lógica, pero imaginémonos, como nosotros somos seres tripartitos, ¿cierto? Tenemos alma, tenemos espíritu y tenemos un cuerpo. Y la escritura nos dice que hay lucha, hay conflicto internamente, que nuestra parte espiritual está en contra de nuestra parte almática o carnal y viceversa. La escritura dice que para que no hagamos lo que queremos, pero lo que sucede es que siempre queremos hacer lo que queremos. Entonces, cuando le preguntamos a nuestra parte almática, ¿quién es su enemigo? Ella no va a decir el diablo. Su enemigo es quien le está diciendo, actúa, compórtate y piensa como Dios piensa. Entonces, el alma ve como enemigo a nuestro espíritu o al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, porque el alma no se quiere someter. No quiere. ¿Cierto? Si nosotros, una persona por ejemplo está pegada con alcoholismo, por decir algo, y entonces está, uy, que no, qué rico, que el traguito, el guarito, el chirrinchi, ¿cierto? No, eso es salud y seguramente encontrará todos los argumentos de que el vino es muy bueno y que entonces hay que tomárselo cada ratico. Conservarse. Esa persona, si en algún momento le dicen, aún por cuestiones médicas, usted tiene que dejarlo, va a parapetarse y se va a disponer para argumentar con todo lo que tenga, porque no se quiere someter, es lo que le gusta. Eso Ok. es malo, eso es Eso no es malo. lindo. Se va a Me- justificar. Tanto me que dicen fui- que algo se tiene que morir uno. Me fui a un extremo que puede ser argumentable, pero pensemos en algo que nosotros consideremos que no, ¿por qué tiene que irse de nosotros? La comida. Por ejemplo, si hay alguien que es muy, abro comillas, sincero, ¿ok? Esa persona que abiertamente dice así a tablazo limpio y y con puntillas inclusive de la tabla. Y entonces alguien le dice, no, hermano, hermana, es que pues, tienes que dejar que Dios actúe en tu vida. Y, no, se le ocurre. Dios me llamó a eso, puede decir alguien inclusive. ¿Ok? Su parte asmática está tan acostumbrada a decirle al otro lo que hizo mal y lo que no hizo bueno, que cuando lo confronten o la confronten, no va a estar con mucha disposición de rendirse ante, ¿será que Dios quiere que yo diga o no diga esto? Por poner un ejemplo. Recuerden que estamos hablando de nuestro carácter. Y como estamos acostumbrados a vivir con nosotros mismos, nos hemos acostumbrado a lo que nosotros mismos pensamos, queremos y decimos. Ya cuando Pablo dice por allá, lo que no quiero, Eso eso hago, es cuando ya la persona ha caído en cuenta que está equivocada y no lo quiere hacer, pero termina Pero haciendo. termina. Pero esa es la lucha. Esa es la lucha, exacto. Entonces, en esa cita que haces perfectamente, se ve el conflicto. Yo sé que no debo hacer esto porque la escritura me dice que no es lo correcto. Sin embargo, yo termino cediendo y haciéndolo porque muy en últimas, eso me genera algún sesgo de tranquilidad o me da inclusive una pseudo alegría. ¿Cierto? Cuando yo puedo dejar salir aquello que siento o actúo de una manera esperando que los otros me miren así o me digan así, porque eso me
tener algún tipo de qué sé yo, ¿cómo es cuando uno toma misericordia para uno mismo? Conmiseración. Entonces siempre hay un conflicto. Y en esto es muy importante, lo estamos retomando, no nos engañemos. Nuestra alma, nuestra mente no se va a querer rendir fácilmente. Incluso cuando, pues, por ejemplo, oramos y pedimos perdón por nuestros pecados, hay una palabra de Dios que dice en 1 Juan 1, del 8 al 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, definitivamente nosotros tenemos esa tendencia a de pronto eventualmente en algo caer, sea por pensamiento, sea por... Claro. Y eso es engañarse a sí mismo. Lo que está diciendo ahí es que diga que no tiene pecado, se está engañando. Sí, claro. Sí, todos pecamos y todos los días. El tema es que cuando trasciende a considerar el pecado, hay cosas de nuestro carácter que nosotros consideramos que no son pecado. Ojo. Y como cristianos sabemos de que no nos podemos dar ese lujo, la escritura nos lo dice. Pero hay cosas que hacemos, que son nuestro día a día, actitudes que tomamos, respuestas que damos, pensamientos que tenemos, que asumimos de que están bien. Y como están bien y han controlado nuestra vida en el pasado, no se van a ir a la primera vez que usted le diga: pensamiento, te vas en el nombre de Jesús. Él se tiene que someter. Por eso la escritura dice, y hablábamos en 2 Corintios, Pablo está hablándole al pueblo de Dios. Porque son los que entienden. Porque, gloria a Dios, porque son los que podemos entender por el Espíritu que está con nosotros, pero también porque también necesitamos que esas fortalezas, que a diferencia de lo que el nombre puede indicar, es una virtud, en realidad se convierten en un veneno interno que va a minar la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso hay contienda entre la carne y entre el espíritu, porque los dos se oponen. El espíritu dentro de nosotros está diciendo al alma: te sometes, te sometes, te sometes. Y el alma le dice: no, no, no. Hago lo que yo quiera. Que me dé más, que me dé más. Si es molestia, que me dé más molestia, porque eso me pone bien. Eso me mantiene afilado. ¿Okay? Que me dé más, qué sé yo, mentira. Que me dé más chisme, que me dé más... Es que eso me gusta. Hay veces admitimos que es malo, pero aún así caemos en el continuo hacerlo. Y no nos sintamos señalados por identificar que eso no va a lograr nuestras vidas. Eso nos hace humanos. Sin embargo, la escritura sí dice que tenemos que entender y ejercitar en nosotros que hay alguno que debe menguar para que el otro crezca. De eso se trata la vida cristiana. Y si mengua nuestra carne o nuestra mente o nuestra alma, se presupone de que el que va a crecer es el espíritu. Por eso, yo no sé si ustedes han tratado o han logrado comprender cuántas veces hemos leído o ustedes leen que la escritura dice: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y uno dice: ¿cómo es eso? O sea, ¿en qué momento Jesús vino y se metió? Porque uno puede hasta considerar que el Espíritu Santo llegó y nos tomó. Pero cuando dicen: mas Cristo vive en ti, ¿cómo vive Cristo en nosotros? Porque nuestro carácter está siendo formado de acuerdo a lo que Él ha establecido. Por eso la escritura dice que para que nosotros alcancemos la estatura. Y hay veces nuestra alma dice: no, yo allá no llego, imposible, más bien me quedo aquí. Bajito, porque llegar allá eso es imposible. Es que ¿quién se puede comparar con Jesús? Nadie, humanamente hablando. Pero si allí lo dice. Pero el Espíritu Santo ahora está dentro de nosotros. Y la escritura dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que vino y estableció en nosotros un sello de vida eterna. O sea que el poder de resurrección y de cambio está dentro de nosotros. Muchas veces terminamos buscándolo por fuera, equivocadamente. Nos acercamos a los conceptos psicológicos, tal vez, que son muy atractivos porque nos hablan a la mente. Y lo que nosotros debemos entender como cristianos es que nuestra mente va a cambiar en la medida en que nosotros cambiemos
interna y Allí espiritualmente. es donde falla la psicología, perdón, allí es donde no trasciende. Eso es muy importante que lo tengamos establecido y entendido porque mañana podemos dar cuenta de eso. La psicología no pasa de la mente. Entonces, ¿qué hace la psicología? Empieza a tocar la voluntad y la voluntad es algo efímero, que no es algo casi utópico. ¿Quién tiene voluntad, por Dios? ¿Sí? O sea, la psicología viene desde la mente a tocar la voluntad. Y usted puede tener voluntad 3 días, una semana. No trasciende. Y no va a haber un cambio radical. Simplemente eso es como un pañito de agua tibia. Un pañito de agua tibia que alivió un momentico como la molestia, pero va a seguir allí en cualquier momento, se vuelve y se dispara por cualquier lado, va a volver a dispararse. Miren, si hay algo que afecta el caminar cristiano, no son los eventos externos, son los eventos internos. Aquellos que hemos guardado, que están allí generación tras generación en algunos casos, o que los tenemos tan enquilosados que los asumimos como si fueran parte nuestra. Es como si fuese un agente externo en el cuerpo, ¿cierto? Una célula de esas que se desfiguran y que terminan en algunos casos pretendiendo generar un cáncer, por ejemplo, se adhieren y ellas pretenden generar lo que ellas son, pero no pertenecen. El hecho que estén allí no significa de que allí deban estar. Ellas, la primera respuesta del cuerpo es generar su propia defensa para acabarlas, para eliminarlas. Cuando están ya allí, se tienen que asumir métodos mucho más fuertes y definitivos para eliminarlos o acabarlos, ¿cierto? Pero espiritualmente sucede algo parecido. A veces nuestro carácter nos ha acompañado durante toda nuestra vida, pues claro. Y entonces cuesta, vaya que cuesta poder decirnos a nosotros mismos, Dios me recomienda y me aconseja que mengue en esto. Que no pelee. Y lo intentamos y sabemos que tenemos que hacerlo, pero caemos de nuevo otra vez porque es a lo que estamos acostumbrados. Esas son fortalezas. Eso hablábamos la semana pasada, o el martes. Esas son fortalezas. Y las fortalezas están diseñadas y dispuestas para que nadie pueda fácilmente acceder a ellas. Ustedes han visto tal vez en películas, cuando se acercan a una embajada para acceder por carro, tienen unas cosas que se levantan a manera de chuzos, como lanzas, que si las levantan el carro que viene, pues queda ensartado allí, de allí no se mueve. Son barreras dispuestas y preparadas para evitar que lo de afuera pase. Entonces, cuando pensamos en el enemigo, como que nos disponemos para que no entre y para que no afecte y para que no haya influencia. Pero cuando está dentro de nosotros, está haciendo exactamente lo mismo. Está dispuesto para que, uy, esa palabra me toca, pero ¿por qué? Y me lo están diciendo aquí, me lo están diciendo allá, de parte de Dios, pero yo sé que tengo que hacerlo, pero porque estamos dispuestos a evitar que lo que de afuera nos va a limpiar, nos va a liberar, tome lugar. Nuestra alma, nuestro espíritu está diciendo, este es el momento, esta es la oportunidad de ejercitar aquello que querías que tomara lugar en tu vida y que querías que pasara. Este es el momento de decir, wow, de 10 veces ya llevo 8 que he dicho que no. Bueno, si yo solamente tiene 2 que ha dicho que no, pues gloria a Dios. Antes eran 10 de 10. Ahora puede decir, por lo menos una vez. El ejercicio del caminar cristiano implica que nosotros todos los días estemos aplicando el negarnos a nosotros mismos. De eso se trata el cristianismo. Hay veces no nos gusta porque a quién le gusta negarse a sí mismo. A quién le gusta no tener la razón. A quién le gusta no hacer o que no se haga como él o ella ha dispuesto. El hedonismo es placer total y eso ha permeado mucho la iglesia porque la gente o no ha leído o no se acuerda de que el Señor Jesús dijo, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Entonces, el hedonismo es el placer por el placer. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si eso llega a la iglesia, es muy grave porque el placer es dado por Dios, sí, pero en la medida en que uno se rinda, es que es una paradoja, yo me rindo y tengo placer, ¿cómo así? Sí, porque ese placer va a ser un placer que va a ser en Cristo duradero, permanente y va a ser constante. Un placer un momentico, pero de la vida, del mundo, de lo que me ofrece lo demás. ¿Ah? Eso es el gozo. Sí. Ahora vamos a hablar de eso. De hecho, necesitamos hacer este preámbulo recordatorio de lo que hablamos el martes pasado, a expensas de que no estuvieron, para ponerlos en contexto. Es como la persona que se acostumbró a que la trataran mal. ¿Ok? Violencia intrafamiliar, abuso. El esposo, normalmente, pero también ha pasado la esposa. Pero digamos que es el esposo. O los hijos. O los hijos. Y se acostumbraron a tratarlos mal hasta tal punto su mente se ve afectada que cuando por alguna razón ese trato deja de tomar lugar, empiezan a extrañar. Y el tema y el chiste lo hemos escuchado algunas veces por ahí, extralimitado, y dice, es que como ya no me pega, es que ya no me quieres. Y eso genera como que en serio, pero Sucede. nuestra psiquis, nuestra mente, que está acostumbrada a esto, está dispuesta a que tome lugar. Juan Camilo. La mente es tan débil y tan extraña que de hecho es considerada una enfermedad mental. Por ejemplo, hay gente que es secuestrada por mucho tiempo y se acostumbró tanto a estar en ese encierro o en ese maltrato que le parece raro y le duele que le quiten esa persona que tanto le estaba haciendo daño. Es muy... De hecho, lo que tú acabas de mencionar tiene un nombre y es el síndrome de Estocolmo, que no solamente se acostumbra a la circunstancia que vive, sino que en muchos casos termina enamorándose de su captor o captora, porque generó una simbiosis ahí con ese maltrato que se convirtió en algo que necesitaba para poder sentirse vivo o viva. Eso pasa con nuestro carácter y necesitamos entender que como hay luchas internas, esas luchas han sido diseñadas para que no se vayan fácilmente. Recuerden, no estamos hablando de liberación, no estamos hablando de posesión demoníaca, no estamos diciendo que es que hay un espíritu inmundo que ahora está dentro de mí porque soy terco y más terco que todos los tercos. Un burro. No, estamos hablando de que el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios capítulo 10 estaba hablándole a la iglesia diciendo, lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y haciendo esto van a derribar fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. El apóstol está hablándole a la iglesia que tome lugar dentro de cada uno de nosotros. Entonces eso nos debe poner a pensar, ok, eso no era un curso de exorcismo. Era una clase muy didáctica inclusive de lidiar y luchar contra nuestro propio carácter. Porque no podemos andar por la vida pensando en que todo es Satanás, todo es el diablo. Entonces la persona cayó y yo caí, el diablo me tentó y caí. No, hay muchísimo de carácter que tiene que ver con la actitud que nosotros asumamos frente a la vida. Bueno, seguramente puede que se hagan otras preguntas o recordemos cosas de martes pasado, pero pienso que lo compensamos un tanto. Teníamos una moneda, se lo hubiéramos tirado parada, hubiera caído parada esa moneda. Habíamos visto entonces un lado de la moneda. En este lado de acá estamos viendo lo que las fortalezas de parte del alma son. Pero sería totalmente injusto, digámoslo así, o le faltaría mucho si nosotros no viéramos la moneda desde el otro lado, porque estábamos hablando de fortalezas. Y como sucedió el martes pasado, cuando hablamos de fortalezas, todos inmediatamente pensamos en Dios. Claro, y así presentamos, porque la Escritura dice que Dios es nuestra fortaleza. La Escritura no dice que Él hace fortalezas en nosotros. Dice que Él es nuestra fortaleza. Entonces hoy vamos
a hacer un complemento de aquello de que ya iniciamos a hablar. Por eso vamos a ir, estamos en Nehemías capítulo 8 y vamos a leer el versículo 10. Nehemías 8, versículo 10. Antes de que lo leamos, vamos a leer palabra de hoy, les prometo que sí, pero necesitamos hacer una introducción o armarla bien. Antes de que lo leamos, recreemos un poco lo que estaba sucediendo a propósito del versículo que vamos a leer. Ustedes recuerdan que hay una conexión muy preciosa y poderosa entre el libro y lo que sucedió con Esdras y el libro y lo que sucedió con Nehemías. ¿Recuerdan? De hecho, Esdras es el libro que está justo antes de Nehemías. Esdras era un escriba que también halló gracia delante de Dios y él tuvo la oportunidad de parte de Dios de restaurar Jerusalén. Jerusalén. Esdras llegó primero y el pueblo había sido llevado cautivo y estaban en desgracia, y recibió de parte del rey de turno, en ese caso Ciro, y recibió también cartas y fue y se puso con las familias que todavía quedaban allí, y Jerusalén fue otra vez parado. 13 años después llega el hermano de Nehemías, que era el copero del rey, casi que un consejero, y el rey lo vio medio tristongo, triste. Y ustedes saben que si algo le temían los cercanos al rey, era que el rey los viera tristes. Es más, muchos pensaban de que eso significaba que tuki. Entonces cuando él se da cuenta, le dice, no, ¿cómo no voy a estar así, rey? Si me acaban de decir, llegó una comisión de Jerusalén a decirme que esa gente está ya mal, están pasando mal. Porque cuando llegó un grupo de verdad, dice la escritura que el hermano de él, uno de los hermanos de él llegó, y él le pregunta, ¿cómo está la gente allá en Jerusalén? Porque ya Esdras había ido previamente, 10, 13 años atrás. Entonces le pregunta, ¿cómo está la gente de Jerusalén? Y le dicen, no, esa gente está mal. ¿Cómo así? Entonces él dice que entra en llantos, en sufrimiento. El rey le dice, no importa, te vas, y le dio carta y lo nombra gobernador. ¿Ok? Entonces él llega ya con todo el tema. Nehemías es este. Ya Esdras había abierto el camino. Importante también socializar con ustedes que ustedes recuerdan que Israel se dividió en dos. El norte y el sur. Los del norte, que era la parte más grande, digamos que el 80% en territorio, 10 tribus estaban arriba y otras 2 tribus estaban en la parte baja. Eso hizo que la parte alta fuera toda Israel y la parte baja fuera Judá. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que los que primero fueron atacados e invadidos fueron los de el norte, Israel. Fueron los que se mezclaron con sus opresores y con quienes los conquistaron. Entonces los de Judá los menospreciaban, porque ya no eran puros. Ya salieron los samaritanos. Ellos son los samaritanos. Por eso es que cuando en la época de Jesús aparecen los samaritanos y no los quieren, y cuando de él piensan que él es un samaritano, también lo menosprecian. Porque para los judíos, que ya en este momento lo sabemos, los judíos fueron llamados a permanecer puros, en términos de no mezclarse con otras naciones, ¿cierto? Entonces lo peor que le pudo haber pasado al pueblo fue que llegaran unos bien paganos y que se hubieran mezclado con ellos, y entonces a eso llamaban samaritanos. Eran personajes de segunda clase. Entonces quedó Judá puro, pero a Judá llegó y le pasó lo mismo. Los que abajo decían, no, ustedes son impuros, ustedes no. Llegó un momento en que también los invadieron y también los destruyeron y quedaron también expuestos. Esto era lo que estaba pasando en la época de Esdras y Nehemías. Entonces Esdras llega y les es dado la posibilidad de restaurar Jerusalén. Pero no solamente el templo debía ser restaurado. Y esto es donde vamos a entrar a complementar aquello de fortaleza en nosotros. Porque el templo estaba rodeado de murallas, muros.
es decir, una fortaleza. Y esa fortaleza, esos muros estaban derribados. Es a eso a que llega Nehemías, con todo su séquito y con los recursos que le dio el rey, a ponerse pilas a ver qué podían hacer. Porque los muros estaban caídos. Ahora sí, vamos a leer. Versículo 10 dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los eruditos hablan de que un acercamiento precioso y preciso de esta última palabra debería ser fortaleza y no fuerza. Porque la fuerza habla como algo más De uno. nuestro, mientras que la fortaleza, en el contexto que estamos hablando, lo ubica a Dios. Es importante, miren ustedes lo que nos dice la palabra, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, vamos a decir. Nehemías llegó e hizo una estrategia de parte de Dios, chéverísima y poderosísima. Los que estaban antes de que llegara Nehemías, en algún momento trataron de volver a restaurar. Y la escritura dice que de donde estaban salía un grupito y les tumbaba el murito que habían construido. Entonces ellos se dedicaban a otra cosa y cuando volvían, lo que habían levantado, se lo habían tumbado. Y ahí aparecen varios en el libro de Nehemías. Ustedes pueden leerlo completamente, estoy tratando de refrescarlo. Pero llega Nehemías y les dice, espérense un momento, ¿por qué más bien cada uno no se hace cargo del frente de su casa? Básicamente es lo que termina diciendo. Y ustedes van a ver que después sucede que uno dice que la familia tal restauró la puerta tal, la familia tal restauró la otra puerta tal. O sea, cada quien se encargó de lo que le correspondía. Y cuando ellos lograron levantar las puertas, la escritura dice que declararon día santo. Y ellos estaban llorando, afligidos, entristecidos. Y les dicen, Nehemías, venga. Día santo es para que celebremos. Día santo es para que haya comida, para que haya jolgorio, para que haya bulla, para que exaltemos el nombre del Señor. No os entristezcáis. Y le dice, porque el gozo de Jehová, el Señor, es nuestra fortaleza. Cada familia, como decir nosotros, de aquí hasta acá hicimos un muro, el de allá siguió, entonces, ¿sí? Así. Cada familia en esa época pudo restaurar todo el muro porque cada uno se encargaba, entonces así no podía venir el enemigo y tumbar el murito que había hecho allá abajo, sino que cada familia... Miren ustedes, Dicen que tenían, ellos construían y tenían la espada, no sé si se llama izquierda, derecha, pero la tenían. qué interesante, y yo pienso más bien que qué revelador, que esa indicación nos muestra de que cada quien se encargaba de lo suyo. No esperaba, como había pasado en el tiempo anterior, que otros vinieran a hacer por ellos lo que ellos mismos no habían intentado hacer. Y esto implicaba de que si yo restauré lo que estaba enfrente mío, lo que me corresponde, el de enseguida hace lo mismo. La escritura dice que en 52 días levantaron todo el muro otra vez. Y eso es inmenso. Es impresionante. Y es que es un muro, más o menos es como de unos 3 metros de ancho. Entonces imagínense ustedes, cada quien asumió la reparación de su frente de la casa. Entonces la muralla pudo terminarse en 52 días. Y solamente faltaba que le pusieran otra vez las bisagras y las puertas para que cerraran definitivamente. Lo lograron hacer en 52 días. ¿Cómo? Porque cada quien asumió que tenía que reparar ese muro que lo fortalecía, que lo hacía fuerte, pero no con su carácter, sino con lo de Dios. Y la escritura nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto espero que vaya quedando muy calado en nuestras mentes. El gozo es nuestro blindaje, pónganlo de esta manera. Y el gozo puede... Ya lo va viendo uno, ya le va tomando forma, claro.
puede uno confundirlo a veces con alegría, y sí, tiene que ver seguramente con alegría. El gozo trasciende la alegría, aunque genera alegría. ¿Ok? El gozo trasciende porque no depende de lo externo para sentirse bien, gozoso, sino que está dependiendo de Dios para experimentar el gozo. Ustedes recuerdan que cuando Josué envía a los espías para que chequeen qué es lo que ha pasado con Jericó, los espías van y se encuentran con, ¿recuerdan la ramera? Rahab. Ellos dan cuenta de todo eso, pero la ramera les dice algo a ellos que cambia completamente el panorama de la guerra. ¿Ustedes recuerdan qué les dijo? Que Dios ya los ha entregado. Le dijo, mire, aquí la gente está derretida del miedo, porque ya todos saben que Jehová, ellos habían escuchado de Jehová quién era Dios, se los había entregado. Entonces los espías se devuelven y le dicen a Josué, estamos listos, estamos melos, porque esta gente, su corazón ya perdió. Ya se rindió. Las murallas físicas estaban todavía ahí puestas. Y uno pensaría que qué tipo de espionaje es. Porque uno esperaría que al espía lo mandan a ver en dónde están construyendo las armas, dónde es que producen la comida, dónde está el cuartel general, en dónde están los generales, para que lleguen con toda esa información y cuando ataquen, les ataquen los puntos muy álgidos y muy neurálgicos. Y llegan y le dicen, no, esa gente está, pero, ay, están tristes. ¿Qué tipo de mensaje? Bueno, eso nos da a indicar que es muy probable que eso haya sido parte, si no lo que verdaderamente Josué mandó a indagar. Porque ya Josué sabía que Dios se los había dado. Ya Josué había entendido que de parte de Dios, Él les había entregado eso. Entonces, si Josué hubiese enviado a indagar, si ellos eran más o menos, estaría dudando de lo que Dios le hubiese dicho. Pero ojo con esto. Él está hablando de que tiene que mirar qué es lo que hay alrededor de ellos y qué los fortalece o qué los debilita. Y si el gozo de Dios era o es nuestra fortaleza, nuestro blindaje, Él estaba buscando de que en ellos no hubiese blindaje algunos que los pudiese mantener. Porque un guerrero todavía con ganas de pelear, resiste y da lucha. Pero uno que tiene ya su ánimo caído, se entregó. Tan es así que después cuando ellos llegan simplemente se van a jugar a la Caperucita Roja dándole 7 vueltas a Jericó y dice que las montañas cayeron. En ningún momento lucharon, no hubo guerra contra ellos o entre ellos. Las murallas cayeron, dicen. ¿Cómo? ¿Qué murallas? Importante considerar que espiritualmente ya había tomado algo lugar. Y vamos a un ejemplo que para mí fue muy revelador, para que entiendan hacia dónde vamos con el tema de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Jesús, durante todo su ministerio, nunca se entristeció, hasta que llegó la hora de emprender su camino a Getsemaní. Jesús, dice la Escritura, que estaba predicando en medio de la multitud y que querían apedrearlo. Y hay un pasaje que dice que estaba inclusive al borde de un precipicio. Y pasó por el y medio. que la gente quería, y él, nadie le hizo nada. Y él seguía como si nada. Pasó por el medio y no pasaba nada. Y andaban haciendo ardid de cómo encontrarlo y él seguía predicando, hablando, haciendo milagros y no tenía temor alguno. Hacía lo que él tenía y quería hacer. Cuando nosotros vemos a Jesús diciendo que él va camino a Getsemaní, cuando coge a los discípulos, escoge a unos puntualmente, ustedes recuerdan, y les dice, caminen, vamos, que vamos a donde mi padre me ha dicho que tengo que ir. Básicamente le dice eso. Vayan por favor a Mateo, capítulo 26, 36 y 37. Mateo 26, 36 y 37.
26. Busca el 26. Mamita, estás en el 5, busca el 26. Sí, mamita, pero busca el 26. Sí. 36 y 36. 26. Artículo 36. Muy importante, muy importante. Jesús va camino a Getsemaní, dice que coge a unos que estaban con él, y toma a Pedro y a los hijos de Zebedeo 26, 36. y se va con ellos. Y esto quiero compartirlo, lo entendí escuchándolo de alguien más y para mí fue muy revelador y pienso que conecta perfectamente con la comprensión de lo que significa el gozo de Dios en nosotros. Porque el gozo del Señor, dice la Escritura, que es nuestra fortaleza. Es decir, es lo que impide que desde afuera alguien pretenda ingresar y lastimarnos o dañarnos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Jesús dice, versículo 36, ¿ya lo tienen todos? Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Paren allí. Aquí hay un dejo, un tinte intencional que va a aportar muchísimo a la comprensión de qué va a tomar lugar a partir de ahí. Explico, yo retomo. Hasta ese momento, el Señor Jesús lo que hacía, lo hacía sin que nadie se lo impidiera. ¿Qué hacía de que él pudiese andar en medio de otros con fortaleza, gozoso, alegre, sanando, predicando y liberando a la gente? El gozo del Señor. ¿Cierto? Esa es una lógica muy aterrizada. Él estaba confiado y convencido de lo que Dios le había dado y cómo lo había dotado para que pudiese enfrentar al mismísimo demonio. Y no había ningún inconveniente. Es más, antes de que él empiece el camino a Getsemaní, la Escritura dice que él anuncia la negación de Pedro. Entonces ustedes imaginen a Jesús, uy, este man tan tráfuga, se me va a torcer, uy, yo no puedo tolerar eso, uy, no lo percibo, me siento mal, ¿qué hago? Uy, eso me tiene down, uy, muchachos, hagamos algo para que se me levante el ánimo. Nada, hasta este momento había hecho mella en el corazón del Señor Jesús. Porque la Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si alguien conoce el gozo de Dios, es Jesús. Sin embargo, el versículo que acabamos de leer, 37, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, se le acabó el gozo. Pero ojo, mire que dice comenzó. La Escritura de alguna manera nos está dando a entender de que es a propósito, es intencional que Jesús toma la determinación de entristecerse, porque él iba con los discípulos y de pronto se sintió triste o decidió que para poder enfrentar lo que iba a enfrentar tenía que desaparecer de alrededor de él la fortaleza y el gozo para poder que se entristeciera y para poder que se afectara como humano. Esto es algo que es importante considerar. ¿Cómo? ¿Cómo para que tuvieron quebrantamiento? Para poder que lo que estuviese se tomando cayera la alrededor de muralla. afuera lo pudiese afectar. Porque si él seguía como estaba, con el gozo como lo tenía, absolutamente nada lo iba a afectar. Y él iba a ser vapuleado, él iba a ser señalado, iba a ser lanceado, iba a ser, mejor dicho, todo lo que hicieron. Y él manifiesta en esos momentos debilidad. Cuando dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hay una escritura, creo que está por allá en Hebreos 12,
cuando él dice que viendo el gozo que había sido puesto delante de él, no se consideró a sí mismo como cosa que aferrarse, sino que continuó. El gozo estaba por fuera viéndolo, pero había dejado en ese momentico. Si consideramos la posibilidad de que él a propósito hubiese dicho, si yo no le bajo al gozo, si no le bajo al gozo, las murallas van a estar constantemente como si estuvieran miles y millares de ángeles alrededor, protegiéndolo de que nada le pasara. Y de pronto llega y dice, para poder llegar a vivir lo que voy a vivir, es necesario de que este gozo se corra. Y dice que comenzó a entristecerse. Casi, por eso le digo, como si fuese intencional. No lo acepten o lo rechacen, considérenlo. Porque a propósito del tema cobra gran relevancia. El hecho quedó desprotegido. Porque ya el gozo no estaba con él. Y él lo hizo de manera intencional. O sea, cuando dices intencional es para enseñarnos a nosotros que cuando decidimos entristecernos o angustiarnos en gran manera, estamos desbaratando, cayéndose la fortaleza que debemos tener, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo físico, pero que de pronto va a ilustrar un poco más de qué estamos hablando. Cuando hay depresión, opresión o aflicción, ¿cuál es el órgano que primero se ve afectado en nuestro ser? La mente Pues la mente entra, pero el órgano físico que primero reacciona ante el estrés. El estómago. El La estómago, barriga. el intestino, ¿Y qué parte del estómago en particular? el intestino delgado. El colon, ¿cierto? ¿Y qué dicen los expertos, los científicos y los médicos nutricionistas que toma lugar en el colon? El segundo cerebro. Ahí, Y muy recto, el colon irritable. ahí está lo que antes llamaba la flora intestinal, ahora se habla de la biota, ¿cierto? Microbiota, que son los entes que están dispuestos a rechazar, son la primera defensa del cuerpo frente a un agente externo. ¿Y qué sucede normalmente cuando una persona tiene depresión o tiene estrés? Que su sistema inmunológico se cae, sus defensas se caen. Entonces, imagínense ustedes Jesús diciendo, voy a entristecerme, necesito entristecerme para poder que el muro protector que tengo, que me acompaña donde vaya, se baje, porque lo que voy a enfrentar, lo tengo que enfrentar Como un ser humano. como un ser humano. Sí, la entiendo. Sí, porque es que si no, no hubiera podido ser crucificado. Si no hubiera seguido siendo Dios, común y No hubiera corriente, podido. Hubiera sido tenía que estar imposible. como ser humano cualquiera de nosotros, que hubiese podido decir, de aquí me bajo, pero ya. Entonces, ¿cuándo somos nosotros no como seres humanos, sino Ojo. como el resto? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, lo cual cobra grandísima relevancia para que lo cuidemos, gozo, porque en la medida en que nuestro gozo esté intacto y esté fuerte y esté conservado y esté ejercitado, continuamos teniendo un muro, una muralla a nuestro alrededor que nos guarda, que nos protege y que es Dios. Cuando hay aflicción de carne, aflicción de alma, que hace que ese gozo se abra o mengüe, las posibilidades de ataques externos son mayores y podrían ser fatales. El gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza. Nosotros como creyentes no podemos andar por el mundo como si nos hubiesen bautizado en limón y ácido. Hay veces que manifestamos más la frustración que algunas cosas nos generan Ay, sí. que aquello que debería acompañarnos en todo momento y para todo, el gozo del Señor. Y el gozo, insisto, trasciende el tema de sentirnos alegres o no.
El gozo está necesariamente ligado a confianza en Dios. Y no es la risa ni el folgorio, sino es la paz. Puede que derive en eso, ¿ok? Pero está necesariamente fundamentado en la paz y en la confianza que tenemos de que Dios nos guarda. Si la Escritura dice que Dios es nuestra fortaleza y nos dice que nosotros debemos derribar las fortalezas que están del lado acá almático, que se levantan en contra del conocimiento de Dios, entonces pues, tendríamos que empezar por considerar qué de nosotros se opone a que el gozo de parte de Dios, que es nuestra fortaleza, se manifieste. No sé si me hago entender. Puede que esté un tanto por allá. No, como fue la pregunta, debemos de pensar qué del alma nuestra se opone Sí, a que el gozo del Señor se manifieste. exacto. Que desde el lado de nuestra alma es una fortaleza que está dispuesto a evitar que de allá nada entre para acá. ¿Ok? Entonces ahí aparece el orgullo, aparece la terquedad, la Los falta de argumentos. perdón, sentimientos, en fin, muchísimas cosas que no quieren que allá entre. Y entonces vamos a jugar una especie de cara a cara. El de acá dice, ay, yo me quiero sentir mal, me quiero sentir mal. Y acá te dice, recuerda que Dios es tu fortaleza. Y dice, no, no, yo sí sé, pero ay, yo quiero sentirme mal porque es que cuando me siento mal, la gente me busca. Ay, Mi familia me llama. conmiseración. Mi familia me llama. Tengo la atención de o aquello. De mi mamá y papá. Y acá está diciendo, no, pero es que Dios es tu fortaleza. No, pero yo necesito llamar a fulano que cada vez que hablo con él me siento bien. Y encuentran por qué entonces, en muchos casos, las dependencias del ministro o ministra de turno, que si no hablan con fulano de tal o fulana de tal, para que los ministre, entonces no recibieron paz y tranquilidad de Dios. Cuando lo vimos ahora, lo explicamos ahora en Nehemías, cada quien tiene que encargarse de construir lo que está enfrente, lo suyo. Eso no significa que nos desentendamos de los demás, para nada. Pero si hacemos lo que nos corresponde a nosotros con lo nuestro, cada quien va a ir cerrando el círculo que corresponde. Entonces, por el lado de acá está, yo sé lo que tengo que hacer, ay, pero es que me cuesta hacerlo. Entonces me queda más fácil quedarme acá. Y del lado de acá está diciendo, las cosas tal vez no parezcan muy bien, estás pasando momentos difíciles, pero Dios de esta te va a sacar. Y del lado de acá dice, pero ¿cuándo? Mientras Dios lo hace, yo creo que me voy a poner a hacer esto, esto y aquello. Y acá llega y dice, pero confía en Dios. Y el de acá dice, sí, pero voy a llamar, voy a hacer, voy a hablar. Y resulta de que se contraponen, están en oposición. Y están diseñados así, la Escritura dice, para que sobre todo el del lado acá no haga lo que se le dé la gana. Y el del lado acá dice, asegúrate de que el gozo de Dios sea tu fortaleza, porque si es tu fortaleza, el muro siempre va a estar defendiéndote. La muralla de Dios siempre va a estar defendiéndote. Dios siempre va a ser el que te esté defendiendo. No van a ser tus argumentos, va a ser Dios mismo. ¿Y cómo nos aseguramos de que eso tome lugar? El gozo de Dios tiene que ser el fundamento de nuestra confianza. Y el gozo se manifiesta, claro que sí. Ahorita lo decía ahora, con momentos alegres puede que sí, no siempre, pero sí se manifiesta con confianza. Porque no importa lo que estemos viendo, si yo confío que Dios está en el asunto, yo tengo que descansar. Y muchas veces uno ni dice es porque los demás se burlan porque quieren que uno haga cosas. Claro que sí, quieren. Presionan, entonces como que sí, pero, y uno está tranquilo, pero empiezan a darle. Y no es fácil porque imagínense que no solamente se lucha contra sí mismo, sino contra el resto del mundo en muchos casos. Entonces, ¿quién podrá luchar contra nosotros mismos si tiene de aliado al mundo? Solamente Dios, que es el que se encarga de hacer un cerco a nuestro alrededor. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con Job? ¿Cierto? Sí, que la Satanás Escritura le dice dijo, pues, que ¿cómo le voy a hacer algo si usted lo mantiene cercado? usted Usted lo deja. lo tiene rodeado, le dijo el enemigo a Dios. Es
si es que hay un muro alrededor. Jehová, Dios, es nuestro muro. Y antemuro, dice la palabra. Que sean restablecidos nuestros muros y antemuros. Importante que entendamos que la lucha empieza internamente, siempre, y que es necesario de que le demos el lugar a Dios que corresponde en establecer nuestro círculo protector. Pero con Job, cuando el enemigo pudo tocarlo, que digamos el Señor lo dejó, eso pasó para que a él también se le revelaran cosas que él debía mejorar o cambiar, ¿cierto? Claro que sí. Que mira el temor que siempre tenía, lo de los amigos, ¿cierto? Sí. Sobre todo que él dice que el temor que él tenía, ese fue el que le sobrevino. Eso fue lo que le vino. O sea que había una parte en él que no tenía confianza plena en Dios. Y para mí, y pues ya mi apreciación personal, él se creía demasiado justo, más justo que Dios mismo. Y se creía más sabio, por eso cuando un señor padre le dice, ¿quién hizo tal cosa? ¿Quién? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? O sea, no te creas todo, que tú eres mucho. Eso yo lo que pienso que Asegurémonos de pedirle a Dios que nos revele qué fortaleza hay en nosotros que se levanta en contra de su conocimiento para que en nosotros se manifieste su gozo. Eso es lo que, esa debería ser nuestra oración. Parece sencilla, pero de ahí depende casi que la vida. No nuestra salvación, porque no estamos poniendo en duda que hay salvación perfecta y eterna. Pero sí, por supuesto, cuál va a ser nuestro caminar en este mundo. ¿Cómo lo vamos a asumir? ¿Con la duda, con la incertidumbre o con la confianza en Dios? Y la confianza se construye. La fe es la certeza de lo que se espera, pero que todavía no se ve. Convicción de lo que no se ve. ¿Cómo convence uno a alguien de algo que no se ve? Pero Dios nos convence a nosotros de algo que todavía no vemos. Por eso puede pedir y esperar de nosotros que manifestemos esa fe en nosotros. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Amén. Tenemos que reconstruirlo como hicieron los enviados y acompañantes de Nehemías. Y tenemos que asegurarnos de que ese gozo no dependa de nuestro vecino, esposo, esposa, tía, hijo, hija, primo, prima. La circunstancia, el dinero. No puede depender de un agente externo, depende de lo que hagamos nosotros. Aclaro, no es que dependa de nosotros, de la relación que tenemos con depende de la confianza y la relación que tenemos con Dios, del lugar que le demos a Dios como nuestro actor protector. de conocerlo y amarlo. Si nuestro gozo está intacto, sabemos que Dios es nuestra fortaleza. Y la fortaleza, la única fortaleza que debería existir al interior nuestro es el gozo de Dios. No debería existir la fortaleza acá desde el alma, que es la que tiene que ser derribada. Por eso la Escritura dice que tiene que ser derribada. ¿Cómo derriba la Escritura el gozo? No se autodestruye, es imposible. Dios está siempre esperando que nosotros, con lo que Él está construyendo alrededor nuestro, nos defendamos, nos sintamos confiados y nos sintamos hijos y podamos recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. Gozo, recuerden. Puede que inicialmente comience con una actitud distinta. Gloria a Dios. Puede que sea en la carne. Puede que usted vaya y diga, no, pues yo soy más insípido. Y va a pensar en cuáles son los chistes. Para empezar a decir chistes para ver si tengo algo de alegría en mi vida. ¿A esto se referirá a alabanza? Puede que sea alabanza, pero y la alabanza tiene que estar manifiesta en nosotros, recordando que alabanza no es estrictamente música. La alabanza no es solamente la canción que ponemos que cantamos. Alabanza es una actitud que tenemos con y para Dios al respecto de lo que hay alrededor. Dar gracias, recordar, uy, maravilloso cuando Dios hizo esto, eso es alabanza. Alabar es exaltar el nombre de Dios.
Lo que pasa es que ahora le pusieron música y pues queda más chévere, inclusive en algunos casos, hacerlo con música. Y gloria a Dios por la música. Pero alabar es no solamente cantar alabanzas. Alabar implica reconocer la deidad de Dios y su cuidado su poder que tiene sobre nosotros. ¿Quién es Él en nosotros? Es darle a Él el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Amén. Eso es. Haciéndolo nos aseguramos que haya gozo. Haciéndolo nos aseguramos que están siendo derribados argumentos dentro de nosotros. Haciéndolo estamos asegurándonos que el gozo esté siendo restaurado, si es que en algún momento ha sido menoscabado. Enriquito, tú dices que la alabanza es una actitud No, o actitud. con C. Con C, actitud. Sí, porque la otra dependería de uno, De un acto. Una ¿cierto? habilidad. No, es una disposición, digámoslo así, de nosotros para estar recibiendo y reconociendo la obra de Dios en todo cuando toma lugar alrededor nuestro. En absolutamente todo. No solamente aquello que nos produce mucha alegría, sino aquello que tal vez no lo pareciera. Porque vuelvo y cierro con esto. ¿Ustedes creen que la fortaleza que está del lado de acá quiere que la saquen? No. ¿Quiere que la derriben? No, no se va a ir. Que usted diga, fortalezas que están dentro de mí, en el nombre de Jesús se van. Yo no sé, alguna vez en algún momento guiamos una oración así, o hicieron una oración así por nosotros, o la hicimos por otra persona. Fortalezas se van. Entonces, ay, sí, hagan una fila que nos vamos a ir. No, las fortalezas hagan fila detrás de mí que ya nos vamos. No, no va a pasar. Dicen que tienen que ser derribadas. No que Dios las va a derribar. Pero entonces, ¿cómo sería? No es de renunciar, echarlas fuera, sacar, ¿cómo sería? Leímos todo argumento. 2 Corintios 10. Llevando 10. cautivo los pensamientos. Llevando cautivo todo ok, pensamiento A la obediencia. El 5 dice, 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y el 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que las fortalezas como fin tienen que ser destruidas. Ellas fueron edificadas para que nadie llegase a ellas. Pero una vez se llega a ellas, dinamita, dinamita, dinamita y ¡pum! Se tienen que caer. Y la única manera que se caen es con la palabra de Dios. No es con las circunstancias. Es que usted era la persona más triste del mundo y ahora que le va bien, ahora es la más feliz. Porque si la tristeza que antes dominaba no ha sido eliminada, puede volverse más triste inclusive ahora que todo le va bien. Si no, ¿cómo explica uno que la gente se deprima en muchos casos por cosas circunstancias de vida complejas y en otros casos no se sabe de dónde apareció o por qué apareció? La depresión. Sí. Algunos dicen que es falta que es un tema hormonal y pues puede caer sustento, pero hay otros que ni lo uno ni lo otro, de ahí depresión. ¿Cómo? Si todo lo tiene bien, todo lo tiene, ¿qué le pasó? Entonces, si eso no se arranca de raíz, no van a ser las circunstancias las que van a depender de que se manifieste o no. Está allí. La que se tiene que dejar sin poder, sí, cortarle la raíz, renunciar a tristeza. Las fortalezas se derriban. Destrucción de fortalezas. El pueblo, cuando llegó a Jericó, con alabanzas, hicieron que los muros de Jericó cayeran. Y los destruyeron porque estaban muertos de miedo. Los jeriquenses. Que habían entregado Los ya. jericaqueños. Usted imagínense, si ellos no hubiesen tenido miedo, ¿qué hubieran podido decir de ver a todo ese poco locos dando vueltas alrededor? Y esta gente enloqueció, hace un caleño que hubiera estado allá dentro de Jericó. Esta gente tan loca, tan bobos, dando vueltas. Pero como había temor en su corazón y ya habían entregado, entonces lo que tomó lugar primero espiritualmente se manifestó después en lo físico. Lo que pasa es que de pronto uno dice, no, es la tristeza, entonces
la persona ora por no sentirse deprimida, por no sentirse triste, por no llorar sin motivo y ese tipo de cosas. Pero es a través de la palabra, a través de la lectura de la palabra que a uno se le revela qué es lo que le causa eso. Entonces, por ejemplo, una persona puede llegar a sentirse que, es que yo, por ejemplo, siento que me falta, que realmente no me siento amado, por ejemplo. Yo me he sentido que a mí nunca me han amado y yo no me siento amado. Pero cuando uno lee, uno se da cuenta que el amor más importante lo tiene, que es el amor de Dios, y que ese amor de Dios llena completamente su corazón. Ahí se derriban todas esas fortalezas que uno llega a tener pensando en que nadie lo quiere, o tengo que hacer X o Y para que me quieran o para que me acepten, y si no hicieron eso, entonces me muero de la depresión. Entonces Tal cual. De hecho, conforme a lo que estás diciendo, termina siendo casi que asegurándonos de que le vamos a dar el lugar a Dios que corresponde en cualquier área de nuestras vidas al interior nuestro. Claro, porque eso es así, por ejemplo, con la tristeza, pero otra persona puede llevarlo a lo material. Por ejemplo, es que ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué no tengo suficiente provisión? ¿Por qué mis circunstancias de vida? Entonces es llevar la obediencia a Cristo a la palabra. La palabra le revela a uno, la palabra lo puede sacar de esas cosas. Porque por medio de, o sea, uno ahí empieza realmente a confiar en Dios, porque Dios es nuestra fortaleza en absolutamente todo. Y retomando tu pregunta, Paula, es un tema de renuncia. ¿Ok? Claro que tiene que haber una confesión de voz, pero con el sustento de la palabra. Y asegurándonos de que como la fortaleza no va a querer irse porque sí, la constancia de la palabra se va a asegurar de que el cumplido con el que fue, el propósito con el que fue enviada, tome lugar. Entonces yo le digo hoy la palabra a mi alma para que se aquiete, y se la digo mañana, y se la digo pasado, y se la digo dentro de 5 minutos, y a los 10 minutos, y a los 15 minutos, en el momento que sea, porque es la palabra de Dios aquella que verdaderamente me va a hacer libre. No es el cambio de circunstancias, es la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a notar normalmente? Que cuando nos aseguramos de que la palabra de Dios es nuestra fortaleza, el gozo de Dios es nuestra fortaleza, las circunstancias terminan cambiando. Es más, dejan de importarnos. Es que empieza así, a lo mejor no cambian inmediatamente, pero ya dejan de tener el lugar o la importancia que uno le ha dado. Bueno, vámonos meditando en esa moneda que en vez de tirarla al aire y que caiga acostada, cayó parada. Y tuvimos la oportunidad de ver las dos caras. La cara nuestra de lo que es una fortaleza, esa es la moneda, fortaleza, y la otra cara que es Dios diciéndonos, Dios es nuestra fortaleza. Nos vamos a reconocer en cuál de los dos lados de la moneda estamos ubicados y por qué tendríamos que estar haciendo énfasis en que de un lado, desde las fortalezas, sean derribadas. Eso va a hacer que cada vez nos acerquemos mucho más a Dios y que le confiemos y confiemos en Él como debe ser. Amén. Amén. Vamos a darle gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos que debe tomar lugar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, yo confieso, Padre, que hay fortalezas en mí. Confieso, me arrepiento y las expongo, Señor, para que una vez traídas delante de ti, sean destruidas, Señor. Y los argumentos que se han levantado alrededor de esas fortalezas sean también derrumbados, Padre, en el nombre de Jesús. Tú dices que mis armas no son carnales, no son las estrategias del mundo ni de la psicología las que me van a liberar verdaderamente libre. Padre, es tu palabra, Señor, es tu gozo, Señor, que se ha reconstruido alrededor mío conforme van cayendo las fortalezas dentro de mí, Señor. Me niego y renuncio a seguir permitiendo que mi alma y mi emoción sean las que dicten lo que yo haga en mi vida. Declaro y recibo, Señor,
que tú hiciste que tu Espíritu Santo morara en mí para que me llevara a toda verdad. Gracias te doy, Señor, porque me has hecho verdaderamente libre. En el nombre de Jesús. Amén.